¿Sabes cuántas personas con discapacidad visual hay en México? Según datos del INEGI, se estima que en México hay más de 3 millones de personas que viven con esta discapacidad. Y muchas de estas personas son apartadas de la sociedad, viviendo aspectos de discriminación y aislamiento debido a su limitante visual. En el Hospital de la Luz nos encontramos conscientes de esta situación. Es por ello que a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, o CADIVI, promovemos este podcast, invitando a la reflexión y la inclusión de las personas con discapacidad visual. Queremos acompañarte para que vivas un nuevo capítulo en tu vida, uno más fuerte, más seguro y sobre todo con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se interpongan. Sabemos que no es fácil dar ese primer paso y que se requiere de mucho coraje para dar vuelta a la página. Por ello, te presentamos Sonus Luma, el sonido de la luz. Una colaboración del Hospital de la Luz de la mano de CADIVI Podcast e Hiperbórea Radio, donde a través de 5 historias únicas buscaremos animarte, que pases un buen rato y sobre todo, motivarte a que tomes esa gran y difícil decisión de empezar tu tratamiento. Es difícil empezar, lo sabemos. Por eso, queremos acompañarte dentro de este nuevo capítulo en tu vida. Así que, sube el volumen y recuerda todo aquello que estamos dejando de lado por no dar ese paso inicial. El día de hoy tenemos el gusto de recibir y platicar con Meli Graue, fundadora de CADIVI y actual asesora del Centro de Rehabilitación CADIVI. Meli estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en orientación psicológica. Desde hace 19 años ha llevado a cabo labores en beneficio de personas con discapacidad visual y ha ayudado a encontrar nuevas esperanzas de vida. Hoy está aquí presente con nosotros para compartirnos un poco de su trayectoria y la increíble labor de CADIVI. Bienvenida, Meli Graue. Sonus Luma, el sonido de la luz. Un podcast original de CADIVI Podcast e Hiperbórea Radio. Estamos en Sonus Luma, el sonido de la luz, en su segunda temporada. Quien les habla, Loris Calamicarian, bajo la producción de Paulina Quesada. En nuestra cuarta entrega tenemos como invitada a la licenciada Meli Graue. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿qué tal, Loris, Paulina? Muy buenas noches y gracias por recibirme. Me da mucho gusto estar por acá. Gracias, es un placer tenerla. Bueno, para adentrarnos más en el tema de nuestro podcast, tenemos entendido que estudió psicología. ¿Podría contarnos qué fue lo que le motivó a estudiar esta carrera y cómo fue que incursionó en el tema de la discapacidad visual? Claro que sí. Pues bueno, lo voy a tratar de hacer un poco más corto porque seguramente es un camino el que me llevó ahí un poco largo. Pero bueno, desde siempre yo he sido parte de una familia que se ha dedicado al servicio, el servicio a través de la oftalmología. Entonces, dentro de este proceso, pues bueno, yo siempre me sentí muy atraída, acompañaba a mi papá cuando era chiquita al hospital y a ver esta atención a pacientes oftalmológicos. Y bueno, por ahí yo también tuve esa inquietud en algún momento de estudiar medicina. Hice un proceso ahí para conocer mejor esa carrera y finalmente me di cuenta que lo que a mí me gustaba era justamente la parte de la curación pero emocional. Entonces ahí mi destino, mi camino se movió un poquito, pero no mucho porque seguí en la atención, en el servicio, pero ahora sí que distinto, ¿no? Hacia la parte de las emociones. Y por ahí acabé estudiando psicología. Fue una de las decisiones, de verdad que agradezco haber tomado esa decisión porque me acercó pues a muchas problemáticas, pero pues finalmente me volvió a atrapar el tema de
de la discapacidad visual y por ahí también arranqué este proyecto que ahorita les iré platicando un poco más. Qué bueno. Bueno, sabemos que es una de las fundadoras de Cadivi y nos encantaría escuchar cómo empezó el proyecto y cómo surge la idea. Claro, bueno, mira, justamente estaba yo ya terminando la carrera, me interesé por hacer prácticas pues, de psicología dentro del Hospital de la Luz. Y entonces me dieron la oportunidad de empezar, pues, poner prácticamente ahí mi changarrito, mi silla, mi consultorio en un espacio que había, que nadie utilizaba en ese momento. Y empecé a platicar, era algo muy, muy distinto ahí en el hospital. Nunca había habido un psicólogo, ¿no? Todo el mundo era oftalmólogo o relacionadas al área de la medicina, servicios que tenían que ver con eso. Entonces, de pronto, pues, tratando de promocionarme, bueno, pues, atención psicológica, tal vez pacientes que tengan siguientes cirugías y estén nerviosos o pues que el resultado no sea tan positivo. Y por ahí empecé, justamente algunos de los doctores se dieron cuenta de que los pacientes que más necesitaban esta atención pues eran definitivamente aquellos que no habían tenido o no tenían un buen pronóstico. Entonces empecé a captar ahí a estos pacientes con discapacidad visual, baja visión y ceguera de diferentes edades, niños, adultos, personas de la tercera edad. Y justamente empezando a trabajar con ellos desde el aspecto psicológico, algo que yo me di cuenta fue que pues sí ayudaba mucho el tener esa contención, el espacio para poder trabajar la parte emocional, pero faltaba el empezar a hacer, ¿no? Entonces, ahí fue que decidimos, junto con, decidimos porque junto con la colaboración de la licenciada Lourdes Ordaz, que en ese momento estaba encargada del área de baja visión, pues decidimos dar un paso más. ¿Cómo? Pues llevando ya acciones más concretas para la rehabilitación de estos pacientes que teníamos en baja visión y que teníamos en el área de psicología. Y por ahí también, pues ese fue el primer momento de inicios de Cadivi. Licenciada, ¿y cómo se logró formalizar la idea de rehabilitación de pacientes con baja visión y ceguera hasta llegar a crear un centro como Cadivi? Claro, Loris, pues fíjate que ahí es también un proceso en el cual vas convenciendo a los demás, ¿no? Convenciendo a una comunidad, convenciendo al personal médico, por supuesto, también convenciendo al patronato del hospital para que, pues siempre hay una buena disposición, pero se necesitan recursos, por supuesto, para creer en el proyecto y dar estos recursos para arrancar pues un espacio, ¿no? Un espacio dentro del hospital, que fue donde arrancamos Lourdes y yo en un pequeño consultorio y empezamos pues ahora sí que a buscar en las redes, en esos lugares donde podíamos aprender más sobre la discapacidad, qué personas eran los especialistas, las especialistas en los temas de pues brindar las herramientas y a comprar lo básico para poder empezar a hacer esta rehabilitación. Tenemos entendido que actualmente usted ocupa el cargo de asesora del Centro de Rehabilitación Cadivi. Por favor, ¿puede decirnos cuál ha sido su trayectoria en esta área? Uh-huh. Pues sí, fíjate, Loris, que después de ese primer apoyo donde pudimos arrancar con lo básico, nos fue muy bien y empezamos a recibir pacientes de diferentes áreas, de diferentes servicios del hospital. Primero ya con un, digamos, muy, muy marcado hacia la parte de la ceguera, alguna baja visión profunda. Por supuesto, algo que costó mucho más trabajo fue también persuadir a esta comunidad oftalmológica de que se podía trabajar también pues en la parte de baja visión moderada con pacientes para enseñarles las ayudas ópticas, para buscar también
pues apoyarlos en centros laborales, en las escuelas. Entonces, poco a poco fuimos teniendo, yo diría, esa aceptación, esa confianza para poder captar y que nos mandaran y que nos refirieran pacientes. De tal manera que ya después de unos meses, pues ya era un espacio muy pequeño el que teníamos para poder dar esta rehabilitación y atender a los pacientes que ya teníamos. Entonces, también contando siempre con el apoyo del hospital, nos ofrecieron el espacio en el que actualmente está Cadivi, que es en Isabela Católica 32, ahí en el centro. Y también pues fue muy emocionante el proceso de convertir un espacio que pues es un edificio colonial a un espacio adecuado a las necesidades de nuestra población. Entonces, también eso pues arrancamos en una servilleta dibujando los espacios, pensando en cómo debería de ser este espacio, para después ya también apoyarnos por expertos. Hicimos contacto por ahí con personas de la ONCE, incluso tuvimos la oportunidad de ir allá a la ONCE y recibir orientación sobre cómo debería de ser este centro de rehabilitación. Entonces tuvimos, bueno, ya ese espacio y allá nos mudamos pues, hace varios años ya. Bueno, sabemos que Cadivi cumple en este 2023 19 años orgullosamente de brindar atención ininterrumpida y hoy en día reconocidos no solo en México, sino ya también en otros países de Latinoamérica e incluso en Europa. ¿Cómo han logrado esto, licenciada? Claro, pues sí, ha sido un proceso, pareciera que natural, pero sí hemos tenido mucho la intención de conectar. Y desde estos primeros momentos donde pues buscamos conectar, buscamos el apoyo de expertos a través de correos y de repente nos contestaban y luego ya podíamos tener un mayor acercamiento y alguna visita, hasta lo que ya son nuestras jornadas multidisciplinarias donde ya hacemos un enlace muy formal e invitamos pues profesionales de diferentes partes, ¿no? Como tú bien dices, de Latinoamérica, de España y de diferentes partes nos han visitado y hemos podido entonces pues hacer esta conexión, ¿no? Por supuesto también poco a poco nos hemos ido también dando a conocer a través de las redes sociales, tenemos una gran comunidad en Facebook, el hospital pues sí también nos ha impulsado en la parte de darnos a conocer a través de los congresos, las participaciones que tienen en la misma hospital y más reciente a través de la Agencia Internacional para Prevenir la Ceguera. También hemos estado pues llegando a diferentes grupos. Entonces, bueno, tratamos de no dejar de cuidar a nuestros diferentes actores involucrados, a nuestros mismos pacientes, a nuestra comunidad de exalumnos, a sus familiares, a médicos, a optometristas, a público en general, para que sean parte de, nosotros queremos llamarlo así, esta comunidad de amigos de Cadivi, ¿no? Entonces, estamos abiertos a que podamos tener un intercambio con diferentes grupos y eso nos ha ayudado a expandirnos y darnos a conocer. Doctor, licenciada, perdón, ¿cuál es el proceso que se lleva en Cadivi para lograr la rehabilitación de los pacientes? Claro, lo más importante para mí sigue siendo, y creo que yo esa línea la dejé ahí como muy, muy clara, el llegar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Recibir, contener a los pacientes, porque la mayoría pues está en un estado de shock, sobre todo cuando la pérdida visual es súbita o progresiva, pero en adultos, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de niños, pues con los papás en un estado pues también emocional bastante desadaptativo, claro, por supuesto por la situación que están viviendo. Entonces, en un primer momento, contener a los pacientes, darles ese apoyo, contarles de estas historias de éxito para que tengan esperanza de que la de su familiar o la suya propia
pues va a ser similar. Y bueno, entonces arrancamos por ahí, buscamos apapachar, contener, darle esta esperanza y después arrancamos todo un proceso de evaluación que incluye también la parte de evaluar si es un paciente de baja visión, evaluar su baja visión. Y bueno, también a los pacientes que ya llegan del hospital tenemos la ventaja que ya tienen pues toda esta parte, digamos, ya realizada, ¿no? Estos estudios, esta evaluación. Posteriormente, nuestras expertas en rehabilitación también buscan entender, pues, quién es esta persona, quién es este paciente que está con nosotros el día de hoy y qué necesita, cuál es su momento de vida, qué características tiene, porque eso nos ayuda también a entender la rehabilitación que le vamos a ofrecer, los programas que vas a acorde con ese estilo de vida. Y bueno, obviamente hay una adaptación, pero buscamos, por ejemplo, que si es una persona que antes era muy activa, bueno, recuperar a través de la psicomotricidad, la orientación y movilidad, más independencia, ¿no? Poco a poco, por supuesto, pero buscamos eso. A diferencia de que quizás si era una persona que ya no tenía tanta movilidad, bueno, le damos la independencia, le damos las técnicas. ¿Cómo se logran integrar Cadivi y el Hospital de la Luz? ¿Y cómo trabajan en conjunto? Claro, pues mira, es una relación, definitivamente somos hijos del Hospital de la Luz, ¿no? Entonces sí trabajamos con independencia, pero siempre de la mano. Y yo te diría que justamente esta relación entre la comunidad oftalmológica y la rehabilitación cada vez se ha ido entendiendo mejor, ¿no? Entendiendo que una parte del tratamiento, cuando termina el tratamiento oftalmológico, pues es la rehabilitación. Y el médico puede, pues igual que puede prescribir cierto medicamento o cierta terapia, bueno, también puede prescribir la rehabilitación como una continuación de su tratamiento, muy necesaria. Entonces, esa dinámica, esa colaboración con los años, cada vez ha sido mucho mejor y yo te diría que hoy en día nosotros pues nos beneficiamos de ser parte del hospital y bueno, y trabajamos en equipo. Y hablando de trabajar en equipo, ¿por qué considera importante concientizar al personal médico y de educación en temas de rehabilitación? Uh-huh. Fíjate que antes mi percepción era que costaba trabajo, por supuesto que cuesta trabajo hablar de estos temas con los pacientes que pues van perdiendo la visión o con los papás, ¿no? Incluso puede haber cierta resistencia a decir, bueno, ya en este momento, lo que más podría beneficiar a este paciente sería que arranque su rehabilitación. De alguna manera, en mi percepción, quizás en algún momento yo lo veía como algo difícil de aceptar para el médico, de decir, bueno, aquí ya no puedo hacer nada porque me encanta, estoy comprometido con este paciente, me encantaría seguir proponiéndole opciones, pero a veces eso ya no es posible. Entonces creo que ahí es donde se ha hecho mucho el trabajo de cambiar la narrativa y decir, la rehabilitación también es un tratamiento que el médico puede apoyar y bueno, orientar al paciente y es parte de su obligación, ¿no?, con el paciente. Para llegar a ser lo que hoy representa Cadivi, ¿cuáles han sido los principales proyectos en los que han trabajado y cómo los han mejorado en estos 19 años? Uh-huh. Pues hemos desarrollado muchos programas de rehabilitación. Esos cada vez los hemos ido, pues, perfeccionando y viendo también qué tendencias hay, ¿no? Qué podemos innovar dentro de los mismos programas de rehabilitación. Y también hemos creado mucho conocimiento, que eso para mí es muy importante, cómo lo hemos aprovechado para crear manuales de apoyo, manuales de atención para los familiares,
para los mismos pacientes, para médicos y también distintos proyectos que pues ahí han entrado otras disciplinas también a sumar a nuestro hacer, ¿no? Entonces tenemos estudiantes de diferentes universidades, hacen servicio social, que hacen prácticas universitarias y que entonces también pueden aplicar, por ejemplo, ideas de la arquitectura para adaptar espacios a Cadivi o temas de pedagogía, y entonces van haciendo proyectos que benefician a nuestra comunidad, pero desde diferentes disciplinas. Entonces creo que esto también ha sumado mucho. Por supuesto, también tenemos las jornadas que son nuestro momento de compartir esa información con nuestra comunidad, con el mundo, y eso también pues, nos ha ayudado mucho a poder retribuir, ¿no? Hemos formado también optometristas que han venido a hacer prácticas profesionales, médicos oftalmológicos, y te digo, la verdad es que hemos tenido mucha relación con otro tipo somos un equipo multidisciplinario, te diría. Excelente. Licenciada, el mundo vivió una crisis con la pandemia por el COVID-19. ¿Podría decirnos cuáles fueron los principales retos para Cadivi durante la pandemia y cómo se adaptaron a estos? Claro. Y fíjate, Loris, que no es muy diferente a lo que todos hicimos, ¿no? Pero realmente sí tuvimos un cambio de paradigma en el sentido de que el paciente, la atención tradicional era presencial, porque pues finalmente un paciente que no nos ve con claridad pues puede beneficiarse de la cercanía. Y logramos durante la pandemia crear este proyecto de Cadivi, que se llama Cadivi en tu casa, que nosotros acercamos la rehabilitación al paciente. Entonces, La Luz en tu casa se llama, porque el Hospital de la Luz, pues hicimos referencia a eso. Y tuvimos muchísimo éxito porque también ahí se dio la participación de otros miembros de la familia en estas rehabilitaciones grupales que teníamos o individuales a través de la plataforma, de las diferentes plataformas, incluso a veces del WhatsApp y la cámara, ¿no? Porque tratamos de adaptarnos a lo que cada uno de nuestros pacientes podía o tenía para conectarse. Y bueno, de ahí surgieron muchas iniciativas, incluso hoy seguimos con esa modalidad de rehabilitación para pacientes que son de provincia, y también lanzamos cursos que damos en línea, ¿no? Y que estamos lanzando cada determinado tiempo, como por ejemplo de braille, que está abierto al público en general, y bueno, la rehabilitación básica. ¿Qué cree usted que es lo más importante que se le debe brindar al paciente en su rehabilitación? Bueno, yo creo que definitivamente esperanza, definitivamente opciones para su autosuficiencia, ¿sí? Que todo lo que se le dé en la rehabilitación, el paciente lo entienda como algo que puede aplicar a su vida cotidiana y que le va a ayudar a ser más independiente. Y que esa sensación de independencia pues definitivamente va a impactar en su sensación general de bienestar. Entonces, eso me parece que es algo básico de la rehabilitación, y por supuesto el sentido de comunidad y de no estar solo también es algo que hay que enfatizar, porque la soledad cuando el paciente llega, cuando la familia llega por primera vez, pues la soledad es lo que predomina, ese sentimiento de soledad y de desesperanza. Entonces creo que esas dos cosas, la posibilidad de conectar y la capacidad de volver a sentir un rayito de esperanza. ¿Y qué considera usted que es lo que hace a Cadivi diferente de otros centros de rehabilitación para discapacidad visual en el país?
Sí, mira, yo creo que una de nuestras fortalezas es que tenemos el apoyo del hospital o que somos parte del Hospital de la Luz, lo cual permite que nuestro personal esté muy capacitado, que reciba continuamente distintas capacitaciones, cursos, diferentes posibilidades de participar en foros. Entonces creemos que nuestra gente, nuestro talento está muy preparado y está muy beneficiado de estar dentro del Hospital de la Luz. Y por otro lado, bueno, también el trato que le damos a los pacientes, te digo, esta parte de entender cada paciente y tener, aunque estén en un programa grupal, bueno, pues entendemos las necesidades que tiene el paciente y hacia dónde quiere desarrollarse. Entonces yo te diría que esta parte, ambas fortalezas nos hacen un centro pues que ha permanecido y que da una atención de calidad a sus pacientes. ¿Y cómo se ve Cadivi en los próximos años? ¿Tiene algún proyecto o cambio importante en puerta? Sí, fíjate que incluso probablemente en un año y medio vamos a cambiar de ubicación porque el hospital está creciendo y va a tener otra sede. Entonces tendremos también otra sede de Cadivi para atender a otra población y seguramente que ahí tendremos la oportunidad de mejorar nuestras instalaciones, de tener más espacio y bueno, y seguiremos también buscando siempre generar alianzas. Creo que eso también es muy importante entre los centros de rehabilitación que existen, entre las comunidades que se dedican a esta problemática. Creemos que es muy importante generar alianzas, ¿no? Y no vernos como competencia, sino más bien ver qué podemos hacer juntos y cómo podemos sumar. Licenciada, para finalizar, nos gustaría que nos comentara si el sueño que usted tuvo hace 19 años se ha cumplido y si pudiera darnos o compartir para nuestros escuchas los datos de contacto y redes sociales. Claro que sí. Bueno, yo creo que nunca me imaginé que Cadivi hoy por hoy ya ha beneficiado a más de 5,000 pacientes y bueno, y que ni podemos contar la cantidad de gente alrededor de estos pacientes, a sus familiares que también ha incluido en estos beneficios. Creo que se sobrepasó el sueño que yo tenía, que quizás era resolver una necesidad más inmediata y veo con satisfacción, ya hay muchas historias de las que yo empecé cuando yo arranqué con estos primeros pacientes, hay muchas historias que ya no conozco, pero que seguramente cuando me doy la vuelta por la página de Facebook o cuando voy a Cadivi, me doy cuenta de que sigue cambiando, pues cambiando vidas. Entonces, eso es, dicen por ahí que las personas desaparecemos, pero las instituciones se quedan, ¿no? Entonces, eso es algo que me da gusto de Cadivi, que seguramente será el caso. Y bueno, para que todos sepan, Cadivi está en Isabela Católica 32. También pueden ingresar a la página del Hospital de la Luz. Creo que es www.hospitaldelaluz.org y ahí también pueden encontrar una sección que habla de Cadivi y nos dice pues la ubicación y cómo llegar ahí. También el teléfono no me lo sé de memoria en este momento, pero te lo consigo para que puedan tener acceso a eso nuestros radioescuchas. Excelente, doctora. De mi parte y de parte de todos los radioescuchas, muchas gracias. Soy paciente de Cadivi también y gracias por darnos esa esperanza y ese rayito de luz. Gracias, licenciada, por su tiempo. Muchas gracias y qué gusto encontrarnos por acá. Sonus Luma, en su segunda temporada, de la mano de Cadivi Podcast, el Hospital de la Luz e Hiperborea Radio. Síguenos acompañando y recuerda que el sonido de la luz nunca te abandona. Por eso todos somos Sonus Luma. Se despide de ustedes Loris Calamicarian.
Gracias por escuchar Sonus Luma. Si durante esta entrevista algo te hizo pensar o reflexionar, por favor, compártelo con nosotros. Este programa está hecho con mucho cariño por personas con algún tipo de limitante visual y nos haría muy felices saber que algo de lo que se dijo aquí tuvo un impacto en ti. Recuerda, siempre habrá una forma de salir adelante. Solo será necesario escuchar el sonido de tu luz.